Muy buenos días, tengan todos ustedes. En nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, les doy la más cordial bienvenida a este foro sobre perspectivas globales para una economía digital que hemos organizado para ustedes. Soy Sergio Alcocer, presidente del COMEXI. Quisiera hablar un poco acerca de qué nos trae en este tema. Previamente a la ocurrencia del COVID-19, hace ya 2 años, sin duda que estábamos en un proceso de cambio, un cambio muy profundo, particularmente impulsado por las tecnologías exponenciales, por la cuarta revolución industrial. Nos estábamos acostumbrando a hablar de las tecnologías de conocimiento, de las tecnologías cognitivas, los cambios en los materiales, en la emergencia de nuevos materiales y sobre todo la unión de estas tecnologías, la síntesis de estas tecnologías para generar nuevas tecnologías y generar a su vez nuevos productos, productos innovadores que mejoraban la calidad de la producción en términos de manufactura, en términos de la producción de bienes y servicios en general. Y lo que ha ocurrido ahora, a partir de la emergencia y la ocurrencia del COVID, que naturalmente no ha terminado, es una aceleración de este proceso. No ha cambiado el proceso, al contrario, hemos visto una mucho más rápida implantación de estos cambios, algunos cambios que se hubiesen presentado años mucho más adelante y que se han tenido que presentar precisamente por la ocurrencia de esta pandemia. Uno de estos ejemplos es precisamente la plataforma en la que nos encontramos el día de hoy, que si bien no era nueva, se utilizaba con relativa mesura, pues ahora la utilizamos prácticamente todos los días y varias veces al día. También vimos cambios en la educación. Si bien la educación en línea o la educación a distancia ya existía desde hace décadas, ahora prácticamente toda la educación en muchos países se da a través de estos medios, no obstante que ya ahorita estamos regresando a clases presenciales. Y en el mismo sentido podemos señalar que la economía se ha venido impactada por la emergencia de cada vez una mayor digitalización y yo diría electrificación en general de la economía. Ya se hablaba sin duda de la robotización de la economía, de la necesidad de reentrenar a la fuerza laboral de los países para poder desarrollar esta fuerza laboral habilidades o tener habilidades y competencias distintas de las que tenían previamente. Y ahora, pues con mayor urgencia, se requiere el entrenamiento, se requiere la capacitación, la preparación de una fuerza laboral que tenga claramente una vocación hacia la economía digital. Esto sucede en México, sucede en Estados Unidos, sucede en China, sucede en Europa. Y es por eso tan importante el poder discutir cuál es el futuro de la economía digital, si es que México quiere seguir siendo competitivo en la región, en América del Norte, y queremos ser competitivos frente a otros países. México, hace un poco más de un año, se reintegró en un nuevo tratado, el tratado del TEMEC, México, Estados Unidos y Canadá, para fortalecer a la región como la región más competitiva y más dinámica. En un proceso no necesariamente de libre comercio, más bien de comercio administrado, en donde, bueno, pues México ha tenido claramente un desarrollo importante gracias primero al Telecán y ahora al TEMEC, y hay que aprovechar este marco de referencia que tenemos. Justamente lo que queremos reflexionar el día de hoy con ustedes es cuál es la perspectiva que hay para el país desde el ámbito de los cambios, de los grandes cambios a nivel internacional que tiene la economía digital. Y para poder comentar este tema, contamos con un panel absolutamente de lujo, con especialistas en el tema, tanto en el ámbito internacional como en la aplicación de esto en el ámbito local, particularmente en el estado de Guanajuato. Para ello me permito presentar a nuestros panelistas, la maestra Cici de la Peña, quien actualmente es gerente de comercio digital y organismos internacionales de la Asociación Latinoamericana del Internet, en donde ella es ingeniera civil egresada de la Universidad La Salle, de la Ciudad de México, con una maestría en ciencias de la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Tiene 20 años de experiencia en diferentes temas como consultora, ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trabajó en la Presidencia de la República coordinando la agenda de carácter internacional y bueno, desde que ingresó a la LAI, pues ha estado encargada de la implementación del TEMEC justamente en el comercio, en el capítulo de comercio digital. Así que le damos la más cordial bienvenida. Sí, muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente nos acompaña el ingeniero Arturo Nieto Sánchez, director de Estrategia Económica y Comunicación de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. El ingeniero Nieto es ingeniero agrónomo zootecnista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Querétaro, en donde también ha estudiado una serie de diplomados sobre administración y eficiencia en la producción de hortalizas, con 30 años de experiencia en el sector agropecuario, con una experiencia igualmente en el sector privado en el tema. Ha sido secretario técnico de la Subsecretaría de Agricultura de la Zagarpa, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Guanajuato y actualmente es el director general, como dije, de Estrategia Económica y Comunicación en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Y nos acompaña el subsecretario de Empleo y Formación Laboral de esta misma secretaría, el maestro Ramón Alfaro, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional, en donde además obtuvo un grado de maestría en la Universidad Iberoamericana de León sobre marketing estratégico. Ha trabajado en diversas instancias de gobierno en el estado de Guanajuato, en la presidencia municipal de León, propiamente en el estado de Guanajuato, como director de Desarrollo Integral de las MIPIMES, de Desarrollo Empresarial, y actualmente es el subsecretario de Empleo y Formación Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Ha sido profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM en el campus de León, y bueno, pues es una persona muy involucrada en la academia, como también lo es en la práctica, en este caso, de la formación de capacidades. Pues sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Un saludo al secretario Usabiaga, quien nos ha dado la oportunidad al COMEXI de establecer esta relación de identificación, primero de temas y de trabajo conjunto en aquellos aspectos en donde los temas internacionales pueden incidir de manera más favorable al desarrollo del estado de Guanajuato, empezando con este tema de la economía digital. Muy buenos días tengan todos ustedes, muchas gracias y le paso la palabra al ingeniero Nieto. Muchas gracias. Doctor Alcocer, muchas gracias por su participación. Buenos días a todos y a todas, los panelistas, nuestros invitados, todos los que nos acompañan en la plataforma. Darles la bienvenida a este panel de información y discusión sobre perspectivas globales para la economía digital, presentado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Creo que el doctor Alcocer fue muy elocuente ya en hacer la presentación del tema. Creo que nada más me resta hacer una reflexión muy breve para poder dar paso a la participación de nuestros panelistas. Creo que en los últimos años, la aparición y el desarrollo del Internet han impactado la manera de comunicarnos a nivel global. Estamos viendo que hoy la comunicación, los negocios, la educación e incluso el entretenimiento y la diversión han cambiado. Ahora son de otra forma. Los grandes adelantos tecnológicos en el área de las comunicaciones y de la informática han provocado grandes cambios a nivel económico, cultural y social. Esta transformación ha sido tan grande que desde quizá 20, 30 años atrás ya hablamos de un nuevo tipo de economía digital. Y esta la podríamos definir como una nueva forma de producción y consumo a través de las tecnologías de información y de comunicación. Desde entonces y especialmente desde el inicio del siglo XXI, el desarrollo del Internet y los negocios que de él se derivan, como el comercio electrónico, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el Big Data, entre otras, han ido ocupando un lugar muy importante no solo en la economía, sino también en la sociedad. Esta economía digital ha dado lugar a la emergencia de nuevos modelos de negocio, que si bien muchos se conservan de forma tradicional, los avances en electrónica, en comunicaciones, han acelerado la escala y las distancias a que tienen lugar. Hoy podemos comprar cosas desde nuestro lugar de origen hasta las partes más remotas del mundo. Y en cuestión de segundos podemos hacer pedidos, podemos pagar, y en cuestión de días tenemos los bienes y servicios en nuestro lugar. Este comercio electrónico, servicios de pago en línea, tiendas virtuales de aplicaciones, computación en la nube
educación en línea, son algunos ejemplos de esta nueva modalidad a la que todos estamos inmersos. Un tema importante que tocó el doctor Alcocer fue la aparición a principios del año pasado de la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19, que de alguna manera nos hizo entender la necesidad del uso de la innovación y de las nuevas tecnologías en el ámbito de la comunicación y de las redes. No voy a ahondar más, creo que nuestros panelistas podrán darnos mucha más información. Y bueno, nuevamente darles a todos la bienvenida. Nuestros invitados estarán comentando justamente las perspectivas globales de esta economía digital, tanto a nivel internacional, a nivel nacional, como a nivel local en el estado de Guanajuato. Bienvenidos todos. Cedería la palabra a la maestra Sisi de la Peña para que nos diera una breve introducción de su perspectiva de la economía global. Adelante, maestra, por favor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación a este panel, sobre todo intercambiar estas ideas y conversaciones con semejante panel, maestro Arturo Nieto, doctor Alcocer, los panelistas en este foro. Y sí, bueno, ustedes ya lo han destacado significativamente, han hablado ya de la relevancia que han tenido las plataformas digitales y sobre todo el contexto digital en esta nueva era. Hablamos de una aceleración en la transformación digital, quizás un poco forzada, adelantamos esta aceleración digital, probablemente algunos estiman entre 5 y 10 años, y bueno, la digitalización vemos que no es una opción ya, es una necesidad. Y el COVID ha demostrado la importancia de la digitalización como una forma de aumentar esa resiliencia para poder sobrellevar esta crisis sanitaria. La capacidad de una economía para adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías en respuesta al panorama cambiante que hemos tenido por esta crisis que ha provocado la pandemia, afectará también significativamente la velocidad de la recuperación de estas economías. Sin embargo, hemos visto que las plataformas digitales, el contexto digital, esta aceleración que hemos estado atravesando ha sido significativa. Aquellos que perdieron su trabajo por esta crisis sanitaria pudieron reincorporarse a la economía, no sé, a través de alguna actividad en línea, pudimos seguir en contacto con nuestros seres queridos a través de plataformas como la que estamos llevando ahora, pudimos mantener estas actividades educativas, es decir, el Internet es una herramienta de democratización para todos los sectores y para toda la población. Y ya lo mencionaba el doctor Alcocer también, Internet también es una herramienta de democratización para la economía, para aquellos que hablando en el marco de un tratado de libre comercio, aquellos que se puedan incorporar a estos tratados internacionales. Anteriormente se hablaba de que los tratados internacionales eran solamente exclusivos para aquellas grandes corporaciones que podían hacer este intercambio comercial a través de grandes procesos, inventarios, procesos de logística, y ahora hemos visto que gracias a las plataformas digitales, a Internet, todo el mundo tiene acceso al comercio internacional, tienes acceso a un mercado local y global en un instante, sin necesidad de tener un gran almacén, un gran inventario, un gran equipo de personas en mercadotecnia que estén detrás de ti. Así es que literalmente el Internet ha sido esta herramienta que ha democratizado todos los sectores, incluyendo el sector de la economía, un poco dando el contexto general, y de ahí a que nosotros destaquemos la importancia de esta herramienta en esta velocidad para la recuperación económica de los países, no solo de México, sino de todos los países a nivel global. Maestra, muchas gracias por su participación. Le cedemos la palabra al maestro Ramón Alfaro, subsecretario de Empleo y Formación Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Maestro Alfaro, para oír su perspectiva introductoria a la economía digital.
Gracias, Arturo, y también agradecemos la invitación. Saludo al doctor Alcocer y también a la maestra Sisi. Y el comentario es coincidente. Efectivamente, la pandemia nos ha acelerado los cambios en la economía y en el mundo de los negocios. Hay que reconocer primeramente que hay grandes retos. Principalmente estos retos, desde luego, son para nuestras micro y pequeñas empresas. Hoy lo primero, el primer gran reto es la adaptación en los modelos de negocio. Los modelos de negocio que se venían manejando hoy en día han evolucionado y desde luego, si quieren permanecer en el mercado, nuestras micro y pequeñas empresas tienen que adaptarse a estos nuevos cambios, a estas nuevas tendencias y, como lo dice la maestra Sisi, a esta nueva realidad. Hoy todo esto va a acelerar en la medida en que la fórmula tenga que ver con rentabilidad. Hoy es el gran reto que se tiene, que nuestras empresas sean rentables. Y para ello, y en esta nueva realidad en la que vivimos, en este mundo digital, pues desde luego, primeramente hay que adaptar, hay que adecuar los modelos de negocio, hay que identificar y reconocer las nuevas exigencias del consumidor. Hay que entender al consumidor también en sus diferentes segmentos. Hoy el consumidor también tiene necesidades diferenciadas, empezando por los centennials, los millennials. Todas las generaciones tienen necesidades diferenciadas. Un ejemplo, un pequeño ejemplo, nosotros que somos leoneses y que relacionamos a León con el calzado, pues este gran paradigma que se tenía, que no se compraba un par de zapatos y no se los calzaba, pues esto ya ha sido superado. Hoy el gran poder de la comercialización del futuro en el calzado sin duda va a ser a través de los medios digitales, y en este sentido pues tendrán las empresas que adaptarse, primero que reconocerlo, después adaptarse a esta nueva realidad, y también no solamente es involucrarse en el tema digital, sino hacia el interior, empezar a trabajar en temas de logística. Hoy este camino que nos abre la economía digital, pues nos lleva a competir, no solamente con los tratados de libre comercio, sino ya abrir las fronteras en el mundo. Hoy la visión se vuelve internacional, aunque la empresa sea pequeña o mediana, la visión hoy en día se tiene que ver con un enfoque global, y hacia el interior esos cambios representan, como también ya se comentaron, el reskilling. Necesitamos ese enfoque de resiliencia, el reaprender esas habilidades digitales. Hoy necesitamos también encontrar diferenciadores. Hoy el hablar de innovación, el hablar de economía 4.0, ya son temas de competitividad en un entorno global en el que estamos hoy, finales de 2021, plenamente inmersos en este mundo ya globalizado y desde luego digital. Y entonces, finalmente, para dar este contexto, pues el gran reto lo tenemos principalmente en nuestras empresas tradicionales, micro y pequeñas. Las empresas transnacionales llevan ya tiempo marcando la pauta. Los nuevos negocios también se han incorporado desde hace ya algunos años, y el gran reto, insisto, es para nuestras micro y pequeñas empresas en los sectores preferentemente tradicionales. Muchas gracias, maestro Ramón Alfaro. Pues muy interesante el contexto donde nos ponen todo este tema de la digitalización, que, como decía el doctor Alcocer, esta cuarta revolución industrial
la tenemos ya de frente, ya no podemos dejarla pasar. Si hacemos un poco de historia hacia atrás, nos damos cuenta que México pues ha perdido la oportunidad de participar en las primeras 3 revoluciones industriales. Mediados de 1800, la revolución industrial que se dio en Europa, donde se sustituyó la mano de obra y la fuerza animal por las máquinas de vapor, pues México todavía venía todavía reponiéndose de una independencia, de una guerra contra Estados Unidos, contra Francia, una guerra de reforma, que impidieron que nos pudiéramos subir a los beneficios de la revolución industrial. La segunda revolución se da a principios de 1900, con el uso masivo de la electricidad, las líneas de ensamble, como utilizó Henry Ford en su negocio, y pues nuevamente México, con sus temas bélicos, estábamos justo inmersos en la Revolución Mexicana. Posteriormente, la tercera revolución industrial, que se dio a mediados de los 60, que tenía que ver con la computación, con la robótica, pues hubo políticas por ahí que no permitían que se importara ciencia ni tecnología. La idea del gobierno de entonces era poder generar la ciencia y la tecnología al interior, por lo que también perdimos esa oportunidad. Creo que esta cuarta revolución industrial no debemos ni podemos dejarla pasar si queremos participar en un mercado global y en un mercado competitivo. Siendo así el contexto que nos ponen nuestros panelistas, me gustaría empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Empezaríamos con la maestra Sisi de la Peña. Maestra, desde el punto de vista internacional, ¿cómo beneficia la implementación de la economía digital a un país para poder ser más competitivos a nivel global? Claro que sí. Miren, nosotros creemos, o más bien está demostrado que la competitividad, la economía global ahora es una economía digital. Eso creo que nos queda muy claro a todos. Y la competitividad de los países prácticamente dependerá del desarrollo tecnológico y la adaptación de ese componente de tecnología que los países tengan. Como dijimos hace un momento, el Internet, la tecnología está democratizando todos los sectores y el sector de la economía no es la excepción. El maestro Ramón Alfaro destacaba ya las nuevas formas de hacer negocios dentro de este marco de economía digital, que ha representado un crecimiento significativo en el comercio digital en México y también en la contribución a la riqueza del país, la contribución que este sector está haciendo al país, que pasó, por ejemplo, en el 2003 de estar entre el 3% a la contribución del Producto Interno Bruto y pasando al 6.5% en el 2019 o 2020, según datos del INEGI. Esta tendencia, que tiene un crecimiento de más del 50% anual y se percibe que va a seguir continuando en el país y en todo el mundo, destaca principalmente cómo la transformación económica de los países y sobre todo de las pequeñas y medianas industrias o empresas, donde precisamente países como México y América Latina tienen un rol importante en este tipo de economías, destaca la importancia de cómo podemos ahora sí aprovechar esa revolución en la que usted mencionaba, hemos dejado perder estas oportunidades. Creo que en esta ocasión no debemos dejar de perder esta oportunidad, sobre todo en la adquisición de esas habilidades digitales. Contamos con una población relativamente joven en comparación con otras regiones. Esto nos facilita la adopción de las habilidades digitales y de tecnología. Necesitamos implementar una serie de medidas y acciones significativas para que esto se dé. Esto no se va a dar de manera orgánica. Si queremos ser competitivos en esta economía global, tenemos que ser muy cuidadosos. Para empezar, tenemos que tener un buen sistema de conectividad, ¿no? Una buena red de Internet donde podamos todos accesar a Internet, y después vamos a decidir
qué queremos hacer ya que tengamos esa conectividad. Ahora, no tenemos que esperar a que una suceda para después pensar qué es lo que va a suceder con la otra. Es decir, tenemos conectividad, ¿y para qué la queremos? Para que los niños estén conectados solamente a redes sociales, o para que estudien, para que comercialicemos, para que intercambiemos ideas. Entonces también ahí tenemos que tener una visión general, una visión nacional de hacia dónde queremos ir en materia de digitalización. Habiendo establecido eso, vamos a poder establecer componentes de competitividad significativos. La competitividad digital de economías como la de México no ocurre de la noche a la mañana. Esta debe ser un producto de estrategias de largo plazo con capacidades intraorganizacionales, tanto en el sector público como en el sector privado. Y a mí me gustaría ahorita destacar sobre todo la importancia de hacer eso, porque las cifras muestran algo muy grave. Según el Instituto de Competitividad, ahora les digo el nombre, es el IMD, el World Digital Competitive Rankings, que emite el Instituto, ahora les digo, el Instituto de Competitividad que sacaba... Aquí lo tengo, el Instituto para el Desarrollo Gerencial, que da a conocer su ranking mundial en materia de competitividad, coloca a México entre los 10 peores países evaluados a nivel global, entre los 10 peores evaluados de 63 economías en materia de competitividad digital. Esto es significativamente preocupante. Habría que poner un ojo muy importante en lo que sucede. En el 2020, México ingresa a esta lista de los 10 peores evaluados, colocándose en el lugar 54. Y lo peor del caso es que no vamos mejorando. En el año 21, en el 2021, pierde 2 lugares en ese rango de competitividad. Si hacemos una desagregación de por qué todas estas estrategias no están pudiendo ser colocadas o pudiendo ser adoptadas para que podamos ser más competitivos en este sector digital, podemos desmenuzar o analizar de manera segregada algunos componentes. Y yo me quisiera referir, por ejemplo, ya que estamos hablando de qué medidas entre gobierno, sector privado, sociedad civil podemos incorporar, quisiera identificar específicamente el marco regulatorio, por ejemplo, en donde México se colocaba en el lugar 39 en el 2017, en este rango de competitividad digital, se colocaba en el lugar 39 y ahora en 2021 se coloca en el lugar 54. Esto es preocupante porque realmente hemos perdido más de 15 posiciones en materia de competitividad, en materia regulatoria en el sector digital. Y esto se debe a, primero creemos que es una visión nacional a largo plazo en materia de digitalización. Y sobre todo también esta coordinación institucional que puede suceder entre todos los actores que hacen que esta transformación digital suceda. Es decir, la digitalización es un paraguas, ya no es solamente un sector, el sector educativo, el de economía, el de salud, es el paraguas que alberga a todos. Y si estas normativas al momento de implementarse no están coordinadas, obviamente van a tener afectaciones entre los distintos sectores. Es ahí que nosotros destacamos estos componentes que son realmente preocupantes, y donde destacamos la necesidad de tener esta colaboración entre el gobierno, el sector privado, la industria, para que esa atracción de inversión no se pierda y podamos nosotros aprovechar, sobre todo ahora aprovechar el contexto en donde las cadenas de valor se están reestructurando a nivel global, donde
ahora con los tratados de libre comercio, este tratado TEMEC que tenemos y estas oportunidades de nearshoring, estas estrategias nuevas de nearshoring que ha establecido Estados Unidos, por ejemplo, nosotros podríamos aprovechar muchísimo de esas oportunidades para atraer la inversión en este rubro. Entonces, aquí a mí me gustaría destacar que es una serie de estrategias que tenemos que implementar a nivel nacional para precisamente no seguir perdiendo lugares en competitividad digital. Muchas gracias, maestra, por su participación. Y realmente preocupante esto que nos comenta de que México se encuentra entre los 10 peores países en un recuento de 63 países. Aquí indudablemente hay mucho que trabajar, un área de oportunidad interesante, que como usted comenta, entre el gobierno y el sector privado, el ministerio privado, tendremos que estar haciendo los esfuerzos para mejorar en este rubro. Le pasaría la palabra al maestro Ramón Alfaro para que en los siguientes 5 minutos nos contestara la siguiente pregunta. Tomando como referencia el modelo de innovación de triple hélice, en la que participa la empresa, el gobierno y la academia, ¿cuál es el ámbito que requiere mayor trabajo para poder alcanzar un alto nivel de digitalización? Gracias, Arturo, y coincidimos con el diagnóstico que nos expone la maestra Sisi sobre temas de entorno de negocios. Si hablamos de competitividad, pues tenemos que hablar de que exista un entorno de negocios atractivo para que esto pueda ser exitoso. Y hay varios componentes. Obviamente, si estamos hablando de economía digital, pues tiene que ir de la mano con el tema de conectividad. Y la conectividad en todos los sentidos. Un entorno de negocios se tiene que ver, desde luego, conectado. Reconocemos cuál es la posición de México. Hay mucho que hacer. Hoy debemos de, los que trabajamos en política pública, en materia económica, pues desde luego debemos de dejarnos de romanticismos, y más hablando de política pública a nivel federal. No podemos seguir viendo la estrategia con efectos románticos y de espejo retrovisor. Hoy tenemos que aceptar la realidad y tenemos que plantear visión de futuro, fortaleciendo nuestro entorno de negocios. Hay que aprovechar el mercado más importante que existe en el mundo, que es el mercado NAFTA, y nosotros somos vecinos y somos parte de ese mercado que se tiene en Estados Unidos. Obviamente, el entorno de negocios también, aprovechando los comentarios de la maestra, el marco regulatorio tiene que ser un entorno ágil, flexible y oportuno. Esta parte también es fundamental. Y desde luego, si queremos ese entorno de negocios, pues tenemos que vernos hacia atrás. Yo diría inclusive, ya ni siquiera en este momento de pensar solamente en los muchachos que están en nivel superior, sino irnos, empezar a trabajar estas herramientas que se van a estar requiriendo por el mercado laboral, por el sector productivo, inclusive desde el sector académico de nivel básico, Arturo. Hoy tenemos que reconocer, hablando de reconocer, que no es ágil nuestro sistema educativo. Si queremos modificar planes de estudios, no son lo más ágiles, hablando de lo que decía la doctora Sisi del marco regulatorio. Querer actualizar un plan de estudios no es sobre todo en las instituciones públicas, no es rápido, no es ágil, y entonces tenemos que encontrar esas herramientas y ese complemento que les permita a los jóvenes tener un desarrollo educativo
pertinente hacia el presente y hacia el futuro. Creo que ese es el gran reto, que trabajar con los jóvenes, con los que están ahorita a nivel secundaria, preparatoria y los que están en nivel universitario, en modelos educativos y de formación pertinente. Y a su vez, en el sector empresarial, mayor liderazgo. Hoy, escuchando atentamente a la doctora hablaba de democratización, necesitamos el empoderamiento del sector empresarial. Nosotros como gobierno, nuestra función tiene que ser facilitar, no tomar el liderazgo tiene que ser por parte del sector empresarial, y para ello debemos de seguir fortaleciendo una nueva cultura empresarial en el que el sector empresarial tome el liderazgo, y desde luego nosotros como gobiernos ser empáticos a lo que está sucediendo hoy en día. Hoy necesitamos más que nunca como gobierno tener esa empatía con las necesidades del sector educativo y las necesidades del sector empresarial. El gobierno no les va a resolver sus problemas. El gobierno va a facilitarles las condiciones y el entorno de negocios con visión de futuro, Arturo. Hoy algo que adolecemos son políticas públicas que generen continuidad. El querer, el destruir es muy rápido y muy fácil. El construir es lo que cuesta trabajo. Hoy tenemos, si algo podemos reconocer en Guanajuato en materia de política pública económica, es que ha habido continuidad. Con todas las áreas de oportunidad que se puedan tener en el camino, pero ha habido continuidad y un rumbo con visión de futuro. Eso le falta al país, el tener una política y una agenda digital de visión de largo plazo y con una continuidad independientemente de quién esté al frente. Muchas gracias, Ramón. Creo que la respuesta ha sido con mucha certeza lo que comentas, dado que la triple hélice está conformada por la empresa, por el gobierno y la academia, pues defines muy bien cuál es el rol de cada uno de ellos y qué tiene que hacer cada uno de ellos para lograr el objetivo. Finalmente tendremos que trabajar juntos, el gobierno facilitando, la academia desarrollando, el gobierno estableciendo las políticas públicas necesarias para que esto se pueda ir dando. Muchas gracias, Ramón. La siguiente pregunta para la maestra Sisi de la Peña. Maestra, tomando en cuenta la situación global y países que han enfocado sus esfuerzos a la conversión del sistema productivo y de servicios en una economía digital, por ejemplo, China, ¿qué prácticas podríamos implementar en México para no quedar rezagados en el desarrollo y el crecimiento económico? Ya lo mencionó el lugar que tenemos, ahí tenemos un área de oportunidad importante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué prácticas tendríamos que estar implementando para quitarnos ese deshonroso lugar? Sí, afortunadamente, o sea, si bien estamos calificados entre los 10 peores, también tenemos muchísimas herramientas para muy pronto salir de ahí. Algo que ya lo mencionaba el doctor Alfaro, por ejemplo, lo mencionaba usted también, es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Ese tratado contiene un capítulo de comercio digital. Es el primer tratado a nivel global que incluye un capítulo detallado en cuáles van a ser esos principios que en materia de intercambio comercial digital, intercambio electrónico, van a regir entre los tres países para poder detonar esta economía digital. La importancia de ese tratado, además, obviamente, a diferencia del NAFTA, que no incluía un capítulo de comercio digital, lo que nos da este tratado son esos principios básicos que nosotros como México tenemos que implementar para ponernos a la par de nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá. Y la importancia y la relevancia de ese mecanismo es porque, a ver, Estados Unidos es el líder mundial
en materia de digitalización, en materia de innovación digital per se, y está entre uno de los primeros países en materia de competitividad digital. Ya bien lo decían, hay otros países que están acelerando también este proceso de competitividad digital a nivel global, pero con este Tratado de Libre Comercio y este capítulo de comercio digital donde se establecen las bases y los principios, a México le da la oportunidad enorme de acelerar ese proceso de competitividad y ponernos a la par de nuestros socios. Cuando hay un intercambio, cuando hay un tratado de libre comercio, no es solamente el intercambio de bienes y productos per se, sino hay un intercambio de conocimiento, un intercambio de tecnología, un intercambio de estándares, de buenas prácticas. Un poco, a mí me gusta poner el ejemplo de cuando México se incorporó al NAFTA. Mucha gente decía, bueno, México no está en posición de competir con Estados Unidos y no va a ser un tratado que dé resultados benéficos al país. Al contrario, gracias al NAFTA hicimos carreteras, la flota vehicular mejoró, invertimos en puentes, en puertos, en aeropuertos, y lo mismo va a suceder en el sector digital. Y este capítulo de comercio digital es una herramienta que yo de verdad quisiera destacar como esa herramienta clave, ese gancho de donde tenemos para nosotros poder rápidamente subirnos a ese barco, a ese tren de competitividad, de manera, sobre todo, ir a la inercia o subirnos a la inercia que ya llevan nuestros socios del norte, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Entonces, esa herramienta la tenemos ahí, nos define cuáles son esos principios. No quiere decir, y cabe aclarar aquí una cosa, así como había mucha gente escéptica para el NAFTA en aquella época, también han habido mucha gente que ha mostrado cierto escepticismo en materia de digitalización con este nuevo tratado, con los mismos argumentos. México no está en esa posición, no tenemos las mismas habilidades digitales, estos son países que tienen muchísimo más desarrollo, y mucha gente habla de este atentado contra la soberanía, sobre todo ahora que hablamos de empresas digitales y globales que están en todo el mundo, pero no es así. Lo que el tratado establece no es una invasión a la soberanía, sino más bien son esos principios que cada país va a tener que regir y emitir normativas o leyes o reformas o lo que tenga que emitir para poder cumplir esos principios de homologación y poder estar a la par en ese intercambio comercial digital. ¿Eso que nos dice? Pues que nos da las normativas, los parámetros, los estándares para que nosotros dentro de nuestro marco legal y jurídico podamos implementar acciones específicas y poder ponernos a la par. Entonces, este mecanismo, esta herramienta del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, de verdad que es una herramienta que nosotros deberemos aprovechar. No lo tienen muchos otros países, no lo tienen a ese grado. Estados Unidos tiene tratados comerciales con otros países, el TIPAD, TIPAD lo tenemos nosotros, Estados Unidos está tratando de volver a incorporarse, pero al grado y al detalle como lo tenemos nosotros, y ese capítulo, al grado, al detalle, como tenemos establecido ese capítulo de comercio digital, no lo tiene con ningún otro país, y ahí México tiene una oportunidad significativa. ¿Qué tenemos que hacer? Implementar ese capítulo de comercio digital, establecer cuáles son las normas, las reglas, las leyes que tenemos que implementar para que este comercio digital empiece a fluir. Y estoy hablando de temas tales como el libre flujo los principios y las normativas en materia de libre flujo transfronterizo de datos, la no localización forzada de servidores, componentes o establecimientos de normativas en materia de responsabilidad de intermediarios. Ahí está, en el capítulo de comercio digital está. Lo que tenemos que hacer es implementarlo para que, precisamente hablando en este componente de marco de normatividad y creación de ambiente de negocios, como lo decía el maestro Ramón Alfaro, podamos
crear ese ambiente de negocios, una, para que exista el emprendedurismo digital en nuestros habitantes, en los mexicanos, y dos, para seguir atrayendo la inversión extranjera directa de grandes corporaciones que lo que van a hacer es establecer sus hubs digital aquí hacia América Latina. Es decir, tenemos una oportunidad muy grande, adquirir y establecer esta región comercial con nuestros socios del norte, adquirir ese conocimiento, esos estándares, esos principios, atraer esa inversión extranjera directa, convertirnos en un hub y después pues bajar ese conocimiento y ese intercambio comercial con con los países de América Latina hacia el sur. México está en una posición privilegiada. Lo que tenemos que hacer es aprovechar estos mecanismos que tenemos. Bien lo decía el doctor Alfaro, tenemos que tener una estrategia digital nacional que realmente esté funcionando en coordinación institucional, no solamente con las agencias del gobierno federal, sino con los estados. La economía digital, al final de cuentas, lo que tiene son beneficios de economías de escala, no solamente entre países, sino a nivel global. Es una economía que no tiene barreras geográficas. Implementar normativas que lo que hacen es fragmentar esta economía, lo único que es que lo único que vamos a lograr es darnos un tiro en el pie. Si cada estado, si cada país, si cada región empieza a implementar normativas que no coinciden o que chocan con normativas en materia de protección de datos, por ejemplo, con otros países, lo único que vamos a hacer es aislarnos de esa economía global. Lo que tenemos que hacer es entender que este contexto digital es un contexto global, ya no hay barreras geográficas, y en ese contexto digital tenemos que establecer ese ambiente de negocios que nos permita de manera inteligente incorporarnos. El capítulo de comercio digital del TEMEC es una herramienta que tenemos ahí muy útil, la tenemos que aprovechar, la tenemos que entender y la tenemos que implementar para precisamente poder salir de esta posición de los 10 peores lugares en las que nos han ubicado. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, vemos que si bien la situación no se ve oscura, pero bueno, hay forma de que podamos salir. Y ciertamente la cercanía que tenemos con el mayor consumidor de bienes y servicios del mundo, que es Estados Unidos, pues teniendo también un tratado de libre comercio con ellos y con Canadá, pues nos da muchas ventajas. Maestra, nada más para cerrar aquí un poquito, Carlos Iván nos pregunta que si el tema de comercio digital del TEMEC se refiere al capítulo 19. Correcto, así es. El capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio del TEMEC es el capítulo de comercio digital, con cláusulas muy importantes para seguir y dar, pues mantenerlas monitoreadas, que es el libre flujo transfronterizo de datos, la no localización forzada de servidores, es decir, el uso de la nube, y temas como la cláusula de responsabilidad de intermediarios, un tema muy importante que ha sido la médula ósea para el desarrollo de la innovación en el contexto digital, que esta más bien se refiere a cuál es ese grado de responsabilidad que las innovaciones digitales o las plataformas digitales tienen en materia de acciones por terceros en estas plataformas. De acuerdo, muchas gracias. Pasaríamos a la siguiente pregunta con el maestro Ramón Alfaro. Ramón, de países como Singapur, como Estados Unidos, que sabemos que van a la vanguardia en temas de formación laboral sobre todo, y que es tu ámbito, ¿qué buenas prácticas podría replicar Guanajuato para el desarrollo económico sustentable? ¿Y cómo contribuiría una buena formación y capacitación laboral a la evolución de una economía digital en el estado de Guanajuato? Sí, gracias Arturo. Efectivamente, y también somos coincidentes con lo que ha comentado la doctora Sisi. Efectivamente, le falta a México seguir avanzando en el marco regulatorio en la agenda digital. Hoy hay cierto escepticismo y ese solamente se puede resolver si hay un marco regulatorio claro y sobre todo en las plataformas digitales.
en el ámbito inclusive legal, en el ámbito hasta comercial, ¿sí? Hasta donde se requiere regularlo con mayor claridad en ese entorno de competitividad, porque son uno de los grandes componentes y herramientas, como ya bien lo dice la doctora Sisi, que nos brinda el acuerdo de libre comercio, y desde luego hay que aterrizarlo a la normativa aquí en nuestro país. El gran cambio, Arturo, si lo queremos que lo den nuestras empresas micro y pequeñas, que son las que les falta el avanzar a una mayor velocidad, en tener ya esa inmersión en el comercio digital, lo tienen que hacer primeramente el cambio, el propio empresario. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de enfoque, un cambio y ajuste en su modelo de negocio. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es que lo haga a través de los equipos y de su propia organización. Dentro de estos ajustes que se deben de estar manejando, ya comenté yo algunos de ellos, se tienen que adquirir y desarrollar nuevas habilidades digitales. Hoy, si queremos una micro y pequeña empresa inmersa en la economía digital, en el comercio digital, no lo puede hacer solo. Se requiere un acompañamiento y se requiere dotarle de esas herramientas digitales para que lo haga con éxito. ¿A qué velocidad lo va a hacer? A la velocidad que le esté generando rentabilidad. En la medida, ese creo que es el primer factor de convencimiento de nuestros empresarios, de las micro y pequeñas empresas. En la medida en que estén viendo que es un canal de comercialización que les está generando rentabilidad, en esa medida se va a propiciar un cambio mucho más acelerado en esa inmersión de la economía digital. Y eso lo tenemos que hacer con ese primer paso del generar esas habilidades digitales y tiene que adaptarse su propio modelo de negocio. Tenemos que fomentar el emprendimiento también en estos nuevos negocios, en estos nuevos modelos y en estos nuevos mercados. Tenemos que seguir generando este ecosistema de emprendimiento hacia la economía digital. Obviamente, si queremos adaptación de las empresas, tenemos que lograr que las empresas sean flexibles, se puedan adaptar con mayor facilidad y desde luego tengan una visión de mediano y de largo plazo con una orientación hacia los nuevos canales de comercialización digital. Obviamente necesitamos seguir trabajando en esquemas, Arturo, tan nobles, que son esquemas como la formación dual. Hablando de estos gaps que le dejan la academia a la formación y el desarrollo del talento, una de las mejores prácticas, hablando de Alemania, de Japón, del propio Singapur, es el dotarles de competencias, no solamente académicas, sino competencias laborales. Y donde más se pueden desarrollar es a través de esquemas de formación dual. No tiene nada que ver con el servicio social, ni las prácticas, ni las estadías. Son programas de capacitación, es tener mentorías, es tener aprendizajes fuera del aula. Y si es posible, en el extranjero. En la medida, creo que yo me quedo con estos comentarios de la doctora, tenemos que romper esa cultura de aislarnos. Y tenemos que sacudirnos esa cultura de aislarnos. En la medida en que tengamos una visión de mayor apertura, en esa medida podemos tener mayor competitividad en nuestro país. Fundamental el generar ecosistemas colaborativos. Definitivamente no podemos ir cada quien por su
por su propio rumbo. Tenemos que seguir trabajando y sumando esquemas de colaboración. Colaboración con los diferentes órdenes de gobierno, colaboración con la academia, colaboración en las propias empresas. Hoy ya las fórmulas mágicas no existen. Hoy el que empresas a puerta cerrada tampoco existen. Hoy, en la medida en que las empresas tengan estrategias colaborativas, también generarán mayor competitividad y, desde luego, lo que buscamos, mayor rentabilidad. En general, serían las principales acciones que nos ayudarían a mejorar la competitividad y a tener un entorno mucho más orientado hacia el crecimiento de nuestras economías, Arturo. Gracias, Ramón. Oye, a ver, y un poquito ahondando en esto, porque me parece muy adecuado el comentario que haces, en cuestión de cómo la empresa puede con la formación, la capacitación, con el emprendimiento, con el desarrollo al interior de la propia empresa, cómo puede subirse a este tema de la digitalización. Pero yo iría un poquito más allá. En el caso de las micro y pequeñas o micro pequeños negocios, ¿cómo crees que se pudiera familiarizar, se pudiera sensibilizar que los chiquitos, los muy pequeños, pudieran empezar a participar en este nuevo esquema? Y el tema son los casos de éxito, Arturo. Creo que es la mejor forma, y no los casos de éxito que normalmente vemos en las videoconferencias. O sea, no vamos a hablar aquí de Amazon ni de Google, porque lo ven muy lejano los empresarios. Hoy, si hay una empresa enfrente, Plasma Automation, empresa local, con visión internacional, leonesa, lo ven que sí se puede. Hoy tenemos, ven aquí a mi espalda, un logotipo. Son emprendedores, proveedores de la industria automotriz, 4G industrial. Entonces, ellos han entendido el movimiento del mercado, han entendido las necesidades del cliente y se han adaptado. Creo que ese es una de los principales motivadores para que el empresario pueda tener ese ímpetu para poder adaptarse y para poder cambiar. Ese sería el primer paso, el trabajar con casos de éxito que nos ayuden a jalar a los demás. La segunda, y es fundamental, solos no van a poder, Arturo. Hoy, si queremos penetrar en los mercados, se tienen que hacer con alianzas, se tiene que hacer de manera colaborativa. De manera individual va a ser muy difícil poderlo resolver, y más por la estructura de empresas que tenemos. Guanajuato no es ajeno a México. Tenemos más del 90% de nuestras empresas medianas, micro y pequeñas. Entonces, tenemos que buscar alianzas, tenemos que buscar entornos colaborativos, vernos como clúster en el que juntos podamos encontrar las coincidencias y las necesidades en común para poder ser más competitivos. Muchas gracias, Ramón. Bueno, pasaría a la última pregunta para la maestra Sisi de la Peña, y sería la siguiente: ¿de qué manera cree usted que contribuiría la adopción de una economía digital al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? Sí, perfecto. Me gustaría además hacer un comentario puntual y reforzar lo que nos comentaba el doctor Alfaro, si me lo permiten. Él mencionaba algo que a mí me gustó mucho, que es este ecosistema colaborativo y casos de éxito, que un poco también tiene que ver como con la respuesta que voy a dar en materia de cómo contribuye la transformación digital a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Él hablaba casos de éxito locales, que es a lo que tenemos que mirar, a lo que tenemos que enfocarnos, y eso no puede ser más que cierto. Grandes empresas como Google, Meta, son ejemplos que probablemente
no sean como tan tangibles para nuestros emprendedores digitales o para la transformación digital de nuestras empresas, como lo mencionaba el doctor Alfaro. Y en ese contexto, también a mí me gustaría destacar que para hacernos competitivo y para atraer a estas empresas a la digitalización, las normativas que por lo general los países a nivel mundial implementan, y sobre todo en los países de América Latina y el Caribe, son normativas que están enfocadas a estas grandes corporaciones. Y al final de cuentas, estas reglas o estas normativas, las grandes empresas las pueden sortear, las pueden implementar porque tienen un gran capital humano, un gran capital financiero, y las implementan. Quienes no van a poder implementarlas son estas nuevas empresas que están en ese proceso de digitalización, que no van a tener ese gran equipo administrativo para sortear impuestos en esta ciudad y en esta otra y en aquel país, o diferentes normas en materia de protección de datos en este país o en aquella ciudad. Esas cargas regulatorias excesivas que están por lo general dirigidas a las grandes corporaciones son las que inhiben la innovación y el desarrollo, la detonación de estos nuevos emprendedores. Entonces, en ese sentido es donde a mí me gustaría retomar muchísimo este concepto de ecosistemas colaborativos, donde sin duda se puede colaborar, hay muchos mecanismos, hay que hacerlos de manera inteligente precisamente para no poner barreras excesivas al desarrollo del emprendedurismo digital local y nacional. Y entonces, bueno, ya un poco pasando a tu pregunta, ¿cómo puede apoyar la digitalización a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? Bueno, las tecnologías de la información contribuyen a acelerar el cumplimiento de estos 17 objetivos de manera significativa, en particular ayudando a crear una infraestructura resiliente. Hemos visto que la pandemia, vuelvo a lo mismo, es el ejemplo más claro del componente resiliente que nos está otorgando las tecnologías de la información en cada uno de los sectores, promoviendo una industrialización inclusiva y sostenible, además de fomentar la innovación, que es prácticamente la meta del objetivo 9 de estos objetivos de desarrollo sostenible. La infraestructura y los servicios de las tecnologías de la información eficientes, asequibles, permiten a los países participar en la economía digital y aumentar su bienestar económico general, y sobre todo como hablábamos, de esa competitividad, sobre todo porque estás incorporando a aquellos que estaban en la base de la pirámide y que es una fuerza laboral que probablemente no está siendo utilizada de la forma más eficiente. A través de las tecnologías de la información, tú los incorporas a esa economía, a estos objetivos de educación, de salud, de manera mucho más rápida. Hablamos de una democratización de los sectores, los beneficios están más al alcance de todos. Entonces, ahí es donde podemos ver que pueden lograr resultados a una escala, velocidad, calidad, precisión y costo que eran inconcebibles hace tan solo una década. Son medios para suministrar bienes y servicios de calidad en ámbitos tales como la atención sanitaria, la educación, las finanzas, el comercio, la gobernanza y la agricultura. Entonces, creemos que definitivamente la digitalización contribuye significativamente al alcance de todos los objetivos, de los 17 objetivos. Ya lo mencionaba el secretario general de la ONU. Él decía que la humanidad va a atravesar dos transformaciones significativas en este contexto reciente en el que nos encontramos. Y el primero es, pues obviamente, situaciones sanitarias como el del COVID, el impacto que una pandemia a nivel global ha tenido. En este caso, bueno, este es el COVID, ojalá no, pero podemos tener alguna pandemia de mayor magnitud. Y el otro impacto, el otro componente significativo al que la humanidad se va a enfrentar es esta transformación digital, precisamente en cómo nos va a transformar como sociedad,
no solamente en la forma en la que interactuamos entre nosotros, en la que comerciamos, sino la forma en la que pensamos. Tenemos una vida real, tenemos una vida digital y tenemos que pensar ya en cómo nos comportamos, cómo interactuamos en las redes sociales en ambos contextos. Es impresionante, gente de mi generación, pensarlo. Yo no soy tan joven, no, para nada soy de la generación como ahora que están ya, nacen con las redes sociales, pero esta transformación digital realmente ha venido a cambiar la forma en la que experimentamos muchos de los componentes de nuestra vida día a día. Entonces, definitivamente yo retomaría las palabras del secretario general: dos componentes que transforman a la humanidad significativamente en el contexto actual son pues esta crisis sanitaria, pandemias, y la otra es la transformación digital. Maestra, muchas gracias por esta respuesta. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Creo que habría muchas más preguntas, mucho más material que podríamos seguir platicando, sobre todo con las respuestas y la experiencia, el conocimiento que hacen esto tan interesante. Pero bueno, el tiempo se nos está acabando y yo les pediría a nuestros dos panelistas, primero al maestro Ramón Alfaro, unas palabras de cierre, unas palabras de conclusión de su visión del tema de la economía digital. Sí, muchas gracias, Arturo. Nuevamente, gracias por la invitación. Yo me quedaría con el que todos debemos de sumarle a esta transformación digital. Como país, aunque lo veamos con escepticismo, no, al estar tan inmersos con el mercado más importante del mundo, no nos queda de otra más que trabajar en, en acelerar la transformación digital, no solamente en los negocios, sino en todo nuestro ámbito de vida. ¿Sí? Nos rebasa la transformación digital en todo lo que hacemos. Y obviamente, centrándonos en el tema económico, sí debemos de impulsar como Guanajuato que exista una auténtica política de fomento. Hay que reconocer que no la tenemos. Esta política de fomento la necesitan nuestras micro y pequeñas empresas, precisamente para que se puedan incorporar a esta transformación digital. ¿Qué nos corresponde hacer en Guanajuato? El darles esas herramientas con carácter subsidiario y temporal. Esa es nuestra función, darles esas herramientas de manera subsidiaria, de manera temporal, y desde luego buscar que esa inmersión a la economía digital pues les genere a las micro y pequeñas empresas rentabilidad, competitividad, y a nosotros como gobierno mayor crecimiento económico y mayores oportunidades de desarrollo. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Ramón. Maestra Sisi de la Peña, un comentario final para cerrar el panel. Claro, agradecer también muchísimo el espacio, el intercambio de estas ideas, y siguiendo la línea de lo que comenta el doctor Alfaro, esta colaboración, ecosistemas colaborativos, no puedo estar más de acuerdo en que estamos en tiempos con retos muy complejos. Ya la transformación digital es algo que va a un paso tan acelerado que tenemos que trabajar de manera conjunta, porque si no lo hacemos de esta forma, lo que vamos a hacer, viéndolo desde una mirada de México exclusivamente, es que nos vamos a quedar fuera de esa economía digital, como lo mencionaba anteriormente con este ranking de índice de competitividad digital. Lo que tenemos es que trabajar de manera conjunta sabemos que son retos complejos, pues resolvámoslos de manera compleja, ¿no? Sentémonos a dialogar, y no solamente entre el sector privado y el gobierno, sino también el sector académico, la comunidad técnica, tienen
la sociedad civil tienen una voz relevante en cómo vamos transformando nuestra vida social y económica día a día. Entonces, yo hago eco a las palabras del doctor Alfaro, hagamos esta contribución, esta colaboración, estos ecosistemas colaborativos más robustos, establezcamos el diálogo y bueno, para eso está ALAI, para seguir en una constante conversación y contacto con todos los actores relevantes para que la economía digital permanezca y sobre todo en México surja como lo que debe ser, una economía global, integrada al ecosistema global y no una economía fragmentada que lo único que va a hacer es que sigamos cayendo en lugares en el ranking de competitividad digital. Muchas gracias, maestra. Pues no me queda más que agradecer al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a todo el equipo que hizo posible que este panel se pueda estar dando, igualmente al equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico y obviamente a nuestros panelistas, al subsecretario Ramón Alfaro, a la maestra Cici de la Peña. Gracias por su intervención, muy interesante todos los comentarios, todos estos conocimientos, esta experiencia vertida en esta hora, poquito más de una hora, nos animan a pensar que hay forma de ir para adelante. Nos anima a pensar que podemos hacer las cosas bien, que si de alguna manera todavía estamos, como decía Ramón, nos falta mucho por hacer, no hay de alguna manera algunas líneas, algunas políticas, pero creo que esto da cuenta de que estamos en el camino correcto y que podemos ir avanzando. Creo que para hacer este primer panel que organizamos con Comexi, me parece que está saliendo muy bien y que seguiremos colaborando. Ya no está por aquí el doctor, tuvo que salir, pero bueno, Patricia, si por favor le da nuestro agradecimiento de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, un saludo de nuestro secretario y pues muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo pronto. Gracias a todos, que tengan un buen día. Con muchísimas gracias, con muchísimo agradecimiento, ingeniero Nieto. Como usted bien lo ha mencionado, la primera de lo que esperamos sea una serie de muy fructuosas y exitosas colaboraciones entre el Comexi y la Secretaría de Desarrollo Económico. Un placer haber estado con ustedes, un agradecimiento a nuestros panelistas y un reconocimiento adicional a usted por la excelente moderación del día de hoy. Le agradezco mucho y gracias a todos, gracias a Comexi, a la Secretaría, nuestros panelistas y a todas las personas que estuvieron participando. Y nuevamente, igual que como comentó Patricia, esperemos que esto sea el inicio de una colaboración muy, muy fructífera de aquí en adelante. Muchas gracias, buen día a todos.